Bienvenidos a Puentes. Hoy vamos a estar con un tema muy especial que es el vivir con alta sensibilidad, pero sobre todo me interesa que hoy conozcamos un poco el proceso como persona puente elegida al día, que es el de Tuti Krause. Y bienvenida, Tuti. Hoy te voy a exprimir porque te voy a preguntar un montón de cosas. Me reinteresa este tema. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar de Puentes. Y bueno, para hacer una especie de apertura de esto, voy a contar que para mí la persona puente es estas personas que de alguna manera están innovando, están haciendo cosas fuera de la caja, cosas que tuvieron que salir de su paradigma anterior o de una estructura, de una institución, o de una forma de pensar, y son personas pioneras que están ya construyendo o están haciendo en su área, la que sea laboral o de comunidad o social o familiar, cosas de una manera un poco distinta, un poco vanguardista, un poco pionera. Así que bueno, voy a hacerte hoy algunas preguntas sobre tu área, que es coach para personas altamente sensibles, pero también me encantaría que compartas un poco testimonio de cuál fue tu proceso para entrar en todo este reconocimiento de las personas paz, de ser paz o de acompañar. Paz, cuando decimos paz, es persona altamente sensible. Así que bueno, te paso la palabra, Tuti, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Acá estoy para que me hagas todas las preguntas que quieras sobre el tema de la alta sensibilidad y sobre mi proceso, digamos, lo que puedo compartir. Acá estoy para hacer eso, poder compartir. Veremos si soy una persona puente. Vos decís que sí, veremos si eso responde a la situación, digamos. Sí, bueno, si querés, contanos en principio cómo llegaste a ser una coach de personas altamente sensibles, como si fuera empezar por el final, pero es un disparador para que nos cuentes un poco el recorrido. Mira, de una manera rarísima, me había ido a la casa donde San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales, que es un modelo de retiro espiritual de la Iglesia Católica, que es en Manresa, en las afueras de Barcelona. Yo había aplicado para una beca y me fui 3 meses, desde mitad de enero hasta mitad de marzo, ahora van a ser 11 años, a vivir y estudiar allá con personas de entre 40 y 70 años del mundo entero, que se llama reciclaje en espiritualidad, en teología y espiritualidad, ¿no? Buenísimo. Reciclaje en teología y espiritualidad. Me fui a estudiar eso, tuve con teólogos muy conocidos, bueno, con gente muy capaz en el mundo de la teología y la espiritualidad. Cuando estaba terminando vivir 3 meses en una casa de retiros en Barcelona, que no me había pasado nunca, la televisión española saca un documental que se llama La sensibilidad al trasluz, que lo pueden buscar. Es uno de los más vistos en la televisión española. Lo vi, salió en Facebook, en esa época todavía no había toda esta cantidad de redes que tenemos ahora, salió en Facebook, que era la red que yo más usaba, y cuando lo vi, dije, esto lo estoy buscando al principio decía desde hace 30, 40 años, y después pensé, desde que nací, que yo estaba buscando esta explicación. Y me dio un alivio, es un documental que explica cómo son las personas altamente sensibles, dirigido o en el que participa Karina Cejas de Bellegil, que es una divulgadora excelente y mentora sobre alta sensibilidad. Tiene escrito libros sobre alta sensibilidad, personas altamente sensibles, niños altamente sensibles y vivir desde el corazón. Ella había hecho ese documental y una parte era en su casa y otra parte era ahí ella es una mujer holandesa y vive en Palma de Mallorca, que ahora somos muy amigas, mi mentora y muy amiga, a la que le debo un montón de cosas que me pasaron después. Yo la vi y como buena paz que soy, le escribí. Ahí estaba el correo, me contestó. Me contestó y empecé a hacer mi propio proceso de conocerme como persona altamente sensible. Vía Skype, era en esa época, porque no había otro tipo de videollamada. Y tuvimos todo el 2015, o sea, de abril que volví yo de allá, hasta fin de año. Fin de año yo viajaba de vuelta allá para hacer unas cosas que quería hacer y me fui a Palma a su casa y con ella empecé una formación personal, es mi mentora, y descubrí que yo quería dedicarme también a acompañar a personas altamente sensibles. Hasta ahí yo era catequista, casi 30 años catequista adolescentes en colegios parroquiales y era acompañante espiritual mistagógica, se llama, que es acompañar en la espiritualidad, en el misterio de la vida de las personas en su relación con Dios. Hasta ahí, hasta este momento me dedicaba a eso.
Pero de golpe la alta sensibilidad me abrió como otra puerta para el acompañamiento, que tenía más que ver con puntualmente las personas altamente sensibles. Así que estudié en otro viaje que fui, me formé en coach en Ávila, en el Centro de Espiritualidad de la Mística, en Ávila, también otro viaje insólito que hice, y volví, hice la capacitación de la página de Lane Aron que yo ofrece y empecé a acompañar gente después de 1 año y medio, 2 años de formación, y nunca paré. Durante un tiempo mantuve los colegios y el coaching de alta sensibilidad, después vino la pandemia. La pandemia sigue con el colegio, pero la alta sensibilidad creció, creció, creció y acá estoy dedicándome, ahora sí, full time a la alta sensibilidad. No solo al coaching, sino algo que me parece muy importante, que es la divulgación, de que se conozca, porque para mí fue muy aliviador descubrirme altamente sensible, digamos, explicó toda una vida mía. Entonces también trato de dedicarme a no solo acompañar los procesos de quienes se me acercan y me lo pidan, sino de divulgar y hacer más visible de qué se trata esto de vivir con alta sensibilidad. Eso sería un poco el corto Eso me cuento largo. encantó, eso fue como tu línea biográfica, pero ahora me gustaría que me cuentes un poco cómo fue, la reacción de tu entorno, porque evidentemente, si hoy en día ser paz o hablar sobre personas altamente sensibles es algo como de un pequeño grupo que sabemos lo que es o que nos informamos, me imagino hace unos años cómo sería y además en el ambiente en donde vos te movías, de lo religioso o de lo más conservador, de golpe decir, ahora me muevo para acá. O sea, cuando uno hace esos cambios de camino tan fuertes, ¿cómo lo tomó tu entorno y cómo vos sentiste alguna resistencia o discriminación o prejuicios de la gente alrededor tuyo? ¿Cómo fue Mira, esa etapa para vos? te voy a decir, en dos partes se lo voy a responder. Primero, algo que me enseñó Karina apenas empezamos fue: nadie que no sea altamente sensible de arranque te va a entender. La alta sensibilidad no es una etiqueta, no vayas por el mundo diciendo que sos altamente sensible, eso cuando fue mi proceso personal. Entonces eso me ayudó a aprender a vivir con alta sensibilidad antes de tener que explicar qué es la alta sensibilidad. Entonces cuando me empecé a dedicar a acompañar a personas altamente sensibles, yo ya tenía más un registro personal de que ser altamente sensible y la gente lo podía ver. La gente podía ver lo que iba cambiando mi vida, mi día a día, mi discurrir vital, digamos. Y cuando me preguntaban, yo explicaba un poco de qué se trataba. Había descubierto de que era de alta sensibilidad. Y también yo tomé una opción, que es la que toma Karina y la que toma Elaine, que es la mirada técnica de la alta sensibilidad. También eso me facilitó. Cuando me preguntaban, si no lo explicaba, explicar que es un diseño neurosensorial diferente que el resto del 75% de las personas, que esto está estudiado, que hay resonancias, que hay medicina atrás de todo esto. Eso me facilitó un poco. Pero la otra parte de la pregunta, te tengo que decir que es desde chica la gente que me rodea, tanto mi familia como después, cuando yo fui al colegio, que sería otro capítulo, mi escolaridad, y cuando trabajé yo siendo docente, siempre fui una persona de andar buscando diferentes maneras de entender la vida. Entonces, por un lado sorprendía, pero por otro lado era, uy, Tuti de vuelta buscando, ¿no? Tuti de vuelta trayendo cosas, Tuti de vuelta aportando miradas que nos cambian la manera de mirar. Esto, te repito, fue de siempre. Mi mamá cuando me describe, dice que yo de chiquita explicaban todo, nosotros somos 5 hermanos, explicaban todo y yo levantaba la mano y cuando parecía que todo estaba entendido, yo salía con una pregunta insólita. Entonces, estas dos cosas, me parece. Era novedoso, pero a la vez no resultó tan novedoso que yo venga con algo de otro palo, Bueno, digamos, en los lugares donde me muevo. Lo que sí pasó esta vez que es sostenido en el tiempo. Yo ya hace casi 10 años que estoy con este tema. Entonces, también eso, como que mi propio proceso acompasó el proceso de la alta sensibilidad en el mundo actual. Como que me fui asomando. El entorno más chiquito, bueno, Tuti de vuelta con cosas raras, bueno, Tuti se fue 3 meses a España, volvió rarísima, también estaba eso, ¿no? Se fue 3 meses a vivir a España, ya era raro que me vaya 3 meses, tuve que pedir de hecho licencia al trabajo. Bueno, volvió rarísima, ¿no? Volvió con cosas nuevas, volvió. Entonces, un poco fue muy novedoso y por otro lado se solapó también, ¿no? Como dos cosas. Eso desde afuera.
Desde adentro para mí, hasta ese entonces era un paso más de las cosas que a mí me daban por buscar en la vida, digamos, ¿no? Los PAS, una característica que tenemos es que nos interesa mucho investigar, profundizar en las cosas que nos vamos encontrando en el camino. Entonces hasta ahí era, bueno, Tuti ahora le pintó, antes le pintó el reciclaje en teología de espiritualidad, bueno, ahora le dio la alta sensibilidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Siempre fue un poco disruptiva mi manera de estar en las instituciones, siempre. Entonces esto lo vieron como, bueno, vamos viendo. Yo estaba acostumbrada a que me miren disruptivamente. Pero eso es de siempre, de que iba al colegio, en la primaria, en la secundaria, mis maestras, mis profesoras, he tenido una experiencia de escolaridad preciosa, pero que solo entendí cuando conocí la alta sensibilidad a mis 40 y. ¿Y eso vos considerás que es parte de las sintomatologías, no, las características de una persona paz, que sea como medio alguien que sale con cosas diferentes, Sí, justamente claro, por esta sensibilidad de querer ahondar y profundizar en temas y no quedarse con la primera respuesta, por ejemplo? exactamente. Es un sistema, el rasgo de la alta sensibilidad es un rasgo que tiene que ver con la supervivencia. Es un sistema que todo el tiempo está registrando qué es lo que sucede para ver qué hace con eso, porque hay que sobrevivir, digamos, de esto se trata en el fondo, ¿no? Entonces, un sistema más afinado, más intuitivo, que percibe matices y que siempre resulta, aunque no buscándolo, muy innovador, porque piensa cosas de cosas que registra, que por ahí hay otra gente que las ve, pero las pasa por alto, digamos, no es que no las ve, las pasa por alto. Entonces sí, yo lo digo de mi escolaridad y lo digo de edad también, no somos personas muy cómodas para el resto de las personas, digamos, ¿no? Porque de verdad, yo he aprendido igual con el tiempo, ¿eh? Algunas preguntas que yo me hago, algunas ya no las hago tanto para afuera de golpe, sopetón, así, voy y te planteo una pregunta, ya me empiezo a dar cuenta un poquito cuando algo estoy por decir, bueno, puede incomodar, puedo buscar otra manera de decirlo, la otra persona no lo ve. Por más que a mí me parezca clarísimo y yo lo explique, no lo ve. Cuando era chica no me pasaba esto. O sea, cuando iba al colegio, cuando en la primaria, secundaria, en otras experiencias mías de vida, no me pasaba esto. Me parecía que lo que yo veía que era claro como el agua. O sea, que ese tono de voz significa que esa persona se siente así. A mí me parecía que lo veíamos todos, ¿no? Eh, que esa manera de caminar denotaba un tipo de estado emocional, me parecía que era obvio, ¿no? Que las estimulaciones visuales de los colegios te taladran el cerebro, me parecía que le pasaba a todo el mundo. Bueno, después me enteré que no le pasaba a todo el mundo, ¿no? Que eso te puede convertir en una persona muy inquieta, que la saturación neurosensorial puede hacer que la escolaridad, que el aula, que el esquema te resulte difícil de llevar, y a mí me parecía que le pasaba a todo el mundo. Evidentemente no. De hecho, de mis compañeras de colegio nos pasaba a algunas, ¿no? Yo iba a colegio de jornada completa, ¿no? Esas cosas que miro para atrás, la escolaridad me costó un montón. Y aparte era con inglés, el inglés me costó espantosamente, ¿no? Porque para mí el día tenía 10 veces más información que para otras personas que estaban pasando el mismo día conmigo, ¿no? Y así con todo, cuando estudié, ¿no? Cuando trabajaba en el colegio, cuando acompañaba a los chicos, acompañé durante 25 años adolescentes, eh, yo me podía dar cuenta de cosas que me parecían, ya te digo, obvias, y los chicos y las chicas me decían, ¿y cómo te diste cuenta? Y qué sé yo, no sé. Cuando descubrí la alta sensibilidad dije, es eso, hay una percepción, entre otras cosas, que es la alta sensibilidad, ¿no? Pero hay una percepción y una manera de entender la vida que es diferente al del resto de las personas. No es ni mejor ni peor, y esto también lo quiero aclarar. El rasgo es neutro de base, ¿sí? Nosotros tenemos un diseño neurosocial diferente, recibe 10 veces más información o más que el resto de las personas, las procesa en profundidad en el mismo momento que la recibe, ¿no? Se satura con más facilidad, en menos tiempo. Tenemos alta emocionalidad y empatía, nuestras neuronas espejo funcionan con más intensidad y vemos perspectivas y matices que otras personas no ven, digamos, ¿no? Pero esto es neutro. Yo con eso puedo hacer algo genial o puedo no hacer nada, digamos, ¿no? Em,
Es raro Te que iba no a hagas hacer nada. una preguntita para seguir con lo biográfico, que me parece re interesante con todo esto que contás de tu parte de estar en trabajo, en colegios y demás. Pero vayamos un poquito más atrás y, por ejemplo, en el núcleo familiar, la parte de tu familia, de tus padres, o después más adelante de alguna pareja que vos eh, sintieras como que ese rasgo era comprendido o no, porque quiero tirarte un poquito para ver el tema de lo hereditario, porque yo, por Sí. ejemplo, en mi caso sentía que era paz. Mi mamá entendía todo y me mandó a colegios muy especiales que mi papá no me hubiera mandado nunca, pero ella era como que también era paz, entonces me entendía que yo no quería ir a un cole muy grande donde era una estructura muy fría y demás. Entonces, quería que sacaras eso a colación porque me parece que también es interesante cómo fue en tu experiencia. Es muy curioso porque mi hermana, nosotros somos dos hermanas mujeres, tres hermanos varones, íbamos a las mujeres a un colegio donde trabajaba mi mamá para que podamos, o sea, trabajaba porque trabajaba, pero teníamos cierta beca para poder ir a ese colegio. Los varones, mi papá trabajaba para que puedan ir a ese colegio. Con lo cual la doble escolaridad en su momento no era discutible. Chau, yo iba todo el día, me la aguantaba. Finalmente en el secundario me llevaba todas las materias a diciembre porque me aburría, las rendía todas en diciembre. Mi mamá eso lo entendía, no, nunca tuve muchos problemas, pero nunca hubo la posibilidad, aparte ellos trabajaban todo el día y éramos cinco, no había la posibilidad de una escolaridad simple, que es lo que yo hoy recomiendo para niños y niñas altamente sensibles. En mi casa no había, se trabajaba todo el día, había que ir todo el día al colegio, se acabó la cosa. Pero fue curioso cómo pegó la vuelta cuando yo descubro, después de los 40, la alta sensibilidad. En mi casa me parece que algo que ellos trataban de entender lo terminaron de entender. De hecho, mi mamá, los primeros talleres que yo hice sobre alta sensibilidad, mi vieja vino a participar porque ella es altamente sensible y creo que mi papá también, creo que mi caso es, de los dos, ¿no? Porque tiene un alto componente hereditario de alta sensibilidad. Creo que cuando yo encontré la alta sensibilidad, mi familia también se acomodó. Ojo que hubo un tiempo en el que les costaba entender, no, esto entonces que vos te estás dando máquina, con que sos muy sensible. Costó que entiendan que una cosa es la hipersensibilidad y otra cosa es la alta sensibilidad, digamos, ¿no? De alguna manera. Y que a veces uno puede estar hipersensible y no tiene que ver con la alta sensibilidad, sino que está pasando una etapa, un momento, un duelo, y otra cosa es la alta sensibilidad. Pero me parece que cuando vieron que este mapa me contenía en mi manera de ser y estar en el mundo, y que esto era hereditario, ellos también se animaron, sobre todo mi mamá, a reconocerse en este rasgo, ¿no? A decir, ah, no, claro, entonces yo también. ¿No? Me parece que ahí se dio como una cuestión familiar que estuvo muy linda también, de poder decir, ah, bueno, existe esto, es hereditario, ¿quién será? ¿No? Mamá también, pensar su mamá, su papá, poder hacer como, como esta cosa un poco reconciliadora de la propia manera de ser y estar, ¿no? Y yo también descubrir que mi mamá se encuentra ahí, también a mí me ayudaba a decir, bueno, acá las cosas se van ordenando, ¿viste? La genealogía, eh, el árbol genealógico se va entendiendo. Después la alta sensibilidad tiene un montón de cuestiones que son epigenéticas, que tienen que ver con el contexto, y eso también tuve que aprender, ¿eh? Mucho, cómo es el contexto en el que una persona paz está mejor, transita mejor, contexto emocional, contexto estético, contexto físico, espacios vitales, lugares donde trabajamos, gente con la que trabajamos. Eso también ayudó a encontrar la alta sensibilidad y poder entender. No sé si se explica, se entiende lo que... Sí, eh, yo ahora me gustaría tirar algunas preguntas para ver si la gente que está escuchando dice, bueno, todo esto me va sonando, es la primera vez que escucho este tema. ¿Cómo puedo avanzar un poquito más? A ver si me identifico, si identifico a mi hijo, si identifico a mi pareja, a un compañero de trabajo o un paciente. ¿Qué preguntas son así como específicas que van bien al rasgo? Mira, esto es complejo. Primero hay un test, que búsquenlo, existe, ahora está por salir uno nuevo, que te pregunta algunas cuestiones y depende cuánto te dé, creo que más de 16 preguntas positivo, sos altamente sensible, bueno, menos no. Pero en realidad lo que hay que fijarse es, de verdad que son los cuatro pilares, que yo lo explico lo más breve que puedo, pero son los cuatro pilares. El primero es
percibimos 10 veces más información, la procesamos en el momento y le buscamos sentido. La pregunta sería, y esto es automático para alguien paz, alguien paz lo entiende. Si yo le digo a alguien altamente sensible, vos sentís que recibís más información del entorno que el resto de las personas, que en ese momento procesás esa información y que le buscás sentido. O sea, esto alguien que es altamente sensible se da cuenta y dice, ay, sí, ahora entiendo. Esta sería una de las preguntas. La segunda sería, ¿vos sentís que se te saturás rápido? Que en la misma situación alguien no se saturó y vos en media hora te saturaste. Entonces, esa sería con otra pregunta. ¿Sentís que esa saturación no tiene que ver con algo que pasó puntual, sino con un conglomerado de situaciones? O sea, si yo te dijera, me siento saturada, ¿pensaste mucho hoy? ¿Estuviste con mucha gente? ¿Te diste cuenta cómo estaba esa gente? El estado de ánimo. ¿Cómo estaba? ¿Vos me puedes explicar cómo estaba esa gente? ¿Te lo contó o te diste cuenta sola? No, me di cuenta sola. Bueno, eso sería uno de los temas. No, es que estuvo en una reunión que no es que fue difícil, pero algo era raro. Bueno, esa intuición de pasó algo, pasó una mirada, un gesto, un tono de voz que me cambió el estado interno. Eso no suele pasar a las paz. Hay una cosa que parece muy pequeña que nos cambia el estado interno, o para bien o para mal, ¿no? Eso sería como una pregunta clave, la saturación. Después la empatía. ¿Sentís como si te pasaran a vos las cosas que te le pasan a los demás? Esto es clave. ¿Podés darte cuenta de lo que siente el otro cuando te lo cuenta? ¿Podés percibirlo como si te pasara a vos y acompañarlo como si fueras la otra persona? Esto es otra cosa de las personas altamente sensibles. Te confundís entre lo que te pasa a vos y lo que le pasa al otro, esto es algo que no suele pasar, ¿no? No saber si lo que estoy sintiendo es mío o del otro, porque la empatía es tal, tal, que tenemos que estar atentos y empezar a discriminar qué es mío y qué es del otro, y yo lo puedo acompañar, ¿no? Pero es del otro. Yo digo que somos compasivos no virtuosos, compasivos por default. Nuestras neuronas espejo funcionan con tanta intensidad que pueden percibir rápidamente lo que le pasa al otro y pueden darse cuenta rápidamente qué necesita el otro para estar mejor. ¿Qué serían las neuronas espejo que nombrás? Bien, las neuronas espejo son las neuronas que permiten que yo pueda entender y vincularme con un otro, ¿sí? Espejarme de alguna manera. Nosotros no es que tengamos más neuronas espejo. Esas mismas neuronas funcionan con más intensidad. Entonces, lo que le pasa al otro, creo que lo conversamos la otra vez. Si alguien a mí me cuenta que le duele la muela, yo puedo tener la distancia óptima y decir, no es mi dolor de muela, le duele la muela a la otra persona. Pero si me hicieran una resonancia en el mismo momento que me cuentan que le duele la muela, en mi sistema se iluminan partes de si a mí me doliera la muela. Eso es importante que se entienda. Tuti, a mí me llegó a pasar de que me duelan cosas físicas o tener fiebre y después enterarme que mi novio en la casa estaba con fiebre y yo no sabía nada. Y cuando me lo dijo, se me fue la fiebre porque era que estaba como, yo decía que era telepatía, pero Por eso te digo, pero esto está comprobado. A mí lo que me interesa decir es, esto está comprobado. O sea, no es solo, o sea, telepatía igual es un montón, no estoy, pero yo, hablando de mí con el tiempo, he aprendido, he tenido que hacer un ejercicio enorme, entender. Esto es de la otra persona. Imagínate que hace 30 años me dedico a acompañar procesos de otras personas. He tenido que aprender a separar qué es del otro y qué es mío. Pero entonces puedo no sentir tu dolor de cabeza si a vos te duele la cabeza. Puedo tener diría un amigo mío, tú tienes una armadura, no, pero un escudito de quita y pon, sí. Bueno, el escudito de quita y pon lo puedo tener. O sea, yo puedo. No obstante, yo tengo que saber que esta noche me voy a dormir como si mi cuerpo hubiera pasado por un dolor de muela, por más que no hubiera llegado a ese punto de, viste, cuando, ¿no? Ay, le duele al otro, me duele a mí, por ahí podemos trabajar eso, pero el sistema lo atravesó igual. pero entonces en momentos como los que estamos atravesando actualmente, en que la humanidad está muerta de incertidumbre, miedo, lo que sea, por todas las situaciones bélicas o por la economía, o sea,
o cuando fue la pandemia, cómo recibimos todo, porque es como ser una antenita un poco que vas Yo digo, agarrando todo lo de alrededor, ¿no? Muy yo digo que esa parte somos, de necesitar estar solos para volver a recargar las pilas y todo eso es fundamental. yo digo que somos esponjas psíquicas, de alguna manera. Por eso el autoconocimiento y el autocuidado son las claves. Yo cada vez que empiezo un proceso de acompañamiento digo, lo primero que pregunto es cómo duermen. Lo primero que hay que cuidar es la noche, el descanso. Todo el sistema se restaura eminentemente en el descanso de la noche, de todo el mundo. De las personas altamente sensibles, más todavía, porque si cualquier sistema acomoda la información de lo vivido durante el día, sobre todo cuando duerme, la persona altamente sensible tiene que acomodar muchísima más información cuando duerme. Entonces, sí, claro que tenemos que tener una red de autocuidado, no de cuidado externo, sino de autocuidado muy sólida. Tenemos que cuidar la noche, tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que saber cuándo necesitamos retirarnos de alguna escena, de alguna situación, de alguna conversación. Tenemos que tener tiempo de soledad. Sí, claro que tenemos que tener tiempo de soledad, pero la soledad nuestra tiene que ser con algún tipo de actividad, porque si no sobrepensamos, que ese es nuestro riesgo, ¿no? Yo digo pintar mandalas, hacer palabras cruzadas, salir a caminar, para que el sistema, sobre todo para que el sistema acomode información, porque cuando el sistema acomoda toda esa información, tenemos mucho para hacer con esa información, incluso y sobre todo en tiempos de incertidumbre. Sobre todo, es un rasgo de supervivencia, con lo cual, con una adecuada gestión, es muy fuerte y puede sostener momentos difíciles. Lo que no tenemos que hacer es todo el tiempo estar sosteniendo a otros. Tenemos que saber que para poder sostener a otros y sostener la incertidumbre, tenemos que tener un cuidado personal del propio sistema neurosensorial, respetuoso, serio, comprometido, implicado. Digamos, tenemos que implicar en cómo cuidamos esto que somos y tenemos. Em, por los dos lados, por todo lo que pueda recibir y saturarse, y a la vez por todo lo que puede recibir, procesar y devolver, de miradas, de pensamientos, de posibilidades, de salidas, de respuesta, de contención. No sé si me logro explicar porque es, Sí. Y eso haría como que la agenda ideal sea, de menos actividades o con mini pausas más acabas de seguidas. tocar un tema que para mí no está encarado con suficiente seriedad, que es el tema, la agenda en general, creo que tenemos poca responsabilidad sobre la propia agenda, en definitiva sobre el manejo del tiempo, que el tiempo es la vida, no es esto. Y en las personas altamente sensibles, para mí eso es crucial, para mí en lo personal, y yo cuando acompaño, intento trabajar mucho sobre la agenda. ¿Cómo funciona mi tiempo? ¿Cuánto tiempo necesito para dormir? ¿Cuánto tiempo necesito para empezar el día? Para todo el mundo, pero para las paz es muy importante cómo empezamos el día, ¿sí? Tenemos una manera, necesitamos lo que se llama slow morning. Si se pudiera elegir, necesitamos empezar el día con calma, ¿sí? Para poder llegar a los picos de trabajo, de resolución, a lo sea que nos dediquemos, pero con calma. No podemos activar el sistema con prisa porque el sistema se pone en hiperalerta. Si se pone en hiperalerta, se satura rápidamente. A media mañana yo ya no sirvo para nada. Tengo que tener una gestión del tiempo que tenga en cuenta mi sistema neurosensorial. Entonces, dormir por lo menos 8 horas, estar recostado 2 horas más. Esto quiere decir, por ejemplo, ahora yo estoy en un sillón que tiene las piernitas levantadas. Entonces, las otras 2 horas pueden ser de trabajo, pero tengo. Y después tengo que saber qué actividades fuertes durante el día tengo que tener, a lo sumo, cada uno sabe, pero a lo sumo dos actividades fuertes. Y cuando digo fuertes, son fuertes. O sea, podemos resolver muchas cosas, podemos encarar muchas situaciones, podemos un montón de cosas, dos. Y después tenemos que tener actividades más livianas en lo que resta de la tarde, digamos. Esto es un modo ideal. Y después las micropausas, porque muchas veces nos pasa, yo cuando trabajaba en el colegio, no podía decir, ay, no, yo tengo 2 cursos a la mañana y a la tarde veo porque tengo que tener una tarde liviana. Bueno, no, entonces las micropausas, Bien. las maneras de parar.
2 minutos, 3 minutos, el sistema se resetea. Viste que ahora mucha gente está hablando del sistema nervioso en estado de alerta, por eso yo te decía de hoy en día para los PAS es como subido el volumen un montón, pero en realidad la mayoría de las personas, digamos, estamos concientizando esa saturación de estímulos, esa agenda sobrecargada, ese poco lugar que nos damos para el disfrute, para el descanso, el para no hacer nada famoso que cuesta tanto la no productividad. ¿Vos creés que de alguna manera los PAS hay como un movimiento pionero a hacer esa escucha de nuestras necesidades y priorizarlas en cuanto a que no nos queda otra, digamos, que hacerlo porque nos Bueno, desgasta mucho la calidad de vida? sí, yo creo que, primero, nadie, creo yo, pero voy a hablar por los PAS, nunca no hacemos nada. Esto es lo primero que tenemos que saber. Esos espacios de mi agenda de no hacer nada, los tengo que forzar y en ese momento mi sistema no está no haciendo nada, está acomodando información, ¿sí? Y sí, yo creo, lo dice Lane Aron, que es la psicóloga que le pone nombre al rasgo en los años 90, lo dice Karina también, sí, yo creo que lo que los PAS necesitamos para vivir, sí o sí, digamos, porque llega un momento que el sistema dice, basta, yo así no sigo, el resto de las personas se están dando cuenta que lo necesitan también. Entonces, nuestra manera de entender está empezando a resultar, claro, pionera en el sentido que nosotros decimos, ay, por fin, podemos vivir en paz y ser como somos y no pasa nada. En cambio, el resto de las personas están tratando de frenar. A ver si logro explicar esto. Las personas altamente sensibles nos saturamos más rápidamente, pero en un entorno amigable, esa saturación baja también rápidamente. Las personas que no son paz se saturan más lentamente, pero una vez que se saturan, desaturarse les lleva mucho tiempo. A mí me parece Entonces, importante lo que vos decís de la divulgación en ese sentido de que estamos en un mundo en que va al contrario de lo que estamos planteando, ¿no? Que en realidad te dice, tenés que salir del trabajo, ir a buscar a los chicos, llevarlos a no sé dónde, después cocinar la torta del cumpleaños que mañana, así la gente en general vivimos en una vorágine de actividades y de estímulos y de mucha compañía o mucha, en las ciudades sobre todo, mucha gente, ¿no? En la calle, en el shopping, en el colegio de los chicos, en tu trabajo y no sé qué. Y es como que me imagino a la gente preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para ir en contra de toda esa vorágine, ¿no? Y yo pensaba preguntarte esto, como que es un territorio que uno tiene que defender desde dentro, pero la divulgación es muy importante para que el autoconocimiento te lleve a defender, digamos, esos límites, esas necesidades, como algo que no se negocia, ¿no? totalmente, totalmente. Igual yo creo, Flor, que la unidad la humanidad está pegando el pico y está bajando de ahí, ¿eh? Yo creo que están colapsados, estamos, nosotros también, pero este parámetro de la productividad full y de tener la agenda a tope, está pegando mucho en la salud mental. Entonces la gente por el lado de la salud mental está empezando a asustarse. Creo yo, ¿eh? Entonces tenemos todo el tema del wellness y el bienestar y los 450.000 cursos y máster y cosas para hacer para sentirnos mejor, ¿no? Cuando en realidad creo que está mucho más a mano lo que tenemos que hacer para sentirnos mejor. Que las paz lo sabemos porque lo necesitamos para respirar. O sea, llegó un momento que nos bajamos la calecita y dijimos, perdón, yo así no puedo seguir, ¿no? Yo así no juego más, de alguna manera. Eh, en su momento, o mi experiencia personal, fue decir, yo a este ritmo me bajo porque yo no puedo. ¿Qué percepción tengo hoy? Nadie puede a este ritmo. Yo me di cuenta hace 10 años, bueno, hace de que nací, creo, ¿no? Pero cuando descubrí la alta sensibilidad me di cuenta, sí, claro, mi sistema no puede vivir a este ritmo. ¿Qué veo hoy? Que el ritmo que yo necesito para vivir le está haciendo bien a mucha gente, sea o no sea altamente sensible. Y entonces se están empezando a animar a preguntarse sobre su rutina y su ritmo de vida con más profundidad. Sí creo que porque se han asustado, ¿eh? Creo que se asustaron de los ataques de pánico, de la ansiedad, de todos los temas que estamos teniendo, del estrés postraumático, de todos los temas que estamos teniendo. Me parece que ahí hubo y hay un susto.
Por eso a eso Y me que refería yo, de que hoy en día está muy en boca de todos el decir, ay, tengo que regular mi sistema nervioso, el nervio vago, es como que mucha gente o los que estamos en temas, terapias y qué sé yo, todos se están formando en eso, es como sistema nervioso alterado y estado de supervivencia y estado de alerta y ataques de ansiedad. Yo no sé lo que vos decís. Cómo ponerle el freno desde adentro sería para mí la sugerencia de lo que estamos comentando, ¿no? Porque si vas a esperar que pare la calecita del sistema no, para no, vos no, poder desacelerar, eso no va a funcionar así. eso no va a funcionar. El rasgo es un rasgo de supervivencia con lo cual se adapta, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, tratamos de adaptarnos al mundo en el que vivimos, de encajar, de pertenecer. Esto no sucede nunca, finalmente, no sucede, porque somos un 25%, imagínate, ¿no? Entonces, se estira para poder entrar, se estira, se estira, se estira, hasta que un momento dice, ¿sabes qué? Yo no me estiro más, hasta acá llegué. Yo necesito dormir, yo no, el sistema, el mismo sistema, y uno empieza cuando se empezó a hablar de alta sensibilidad, las personas altamente sensibles empezamos a decir, ah, es verdad, yo necesito dormir 8 horas, yo necesito dormir bien, necesito oscuridad, necesito salir a caminar, necesito comer, alimentarme bien, necesito medir y gestionar bien mi vida social, necesito ponerme límites que solo yo conozco, necesito hacerle caso a mi intuición. Elaine Aron dice, con una adecuada gestión, las personas altamente sensibles, su intuición le pega arriba un 90%. Con lo cual, empezar a hacerme caso, conocerme, el autoconocimiento es de las herramientas más importantes para todo el mundo, pero para la alta sensibilidad es indispensable. Conocer, saber dónde está mi límite y algo que nos cuesta mucho las paz, a todo el mundo, pero yo hablo por las paz, sostenerlo. Porque nos hemos pasado la vida tratando de agradar, de calmar y de sostener a otros. Cuando descubrimos el rasgo, o por lo menos yo cuando descubrí el rasgo, tuve que aprender a decir, este es mi límite y lo tengo que sostener. Antes ni lo reconocía, mucho menos lo sostenía. Ahora tengo que descubrir mi límite y sostenerlo yo. Nadie lo va a cuidar por mí. Y nadie que no sea paz va a entender. Y esto yo lo tengo que saber. Yo tengo que saber que si voy a una reunión, yo tengo que decirme a mí misma, tu tiempo, cuánto tiempo. Y tengo 2 horitas para esta reunión social. Más de 2 horas voy a colapsar. Y yo sola sé que a las 2 horas digo, chao, me voy. O sea, yo me tengo que encargar de eso. No, hoy tengo más, hoy me siento mejor. Oh, no me voy a poder ir dentro de 2 horas porque es un cumpleaños de 80 de alguien que conozco, entonces va a durar 3 horas, fenómeno. Entonces, ¿cómo va a ser mi día de mañana? Pero soy yo la que tengo que gestionar eso. Yo tengo que saber cuáles son mis límites, qué me pasa cuando me saturo, cómo puedo desaturarme, Eso cómo te iba a puedo... preguntar, ¿cómo sería cuando nos saturamos? ¿Cuáles serían las características para que a ver si alguien se siente identificado, decir, la verdad que estoy en esa saturación y ni siquiera me di cuenta que era por ser paz o por haberme pasado de mi límite? Bien, desde la alta sensibilidad hay dos maneras, hay muchas, ¿no? Pero dos más claras que el sistema cuando tiene demasiada información empieza a dar señales. Que es el enojo repentino, que uno dice, ¿dónde me vino de enojo? O el bajón ese que parece como sin razón, ¿no? Ese uno dice, ahí yo me tengo que dar cuenta. Yo cuando empiezo a llorar sin causa, tengo que saber detoné, me llené, miro mi agenda y digo, claro, mira cómo fue mi día de anteayer, mi día de ayer, mira cómo vengo hoy. Este llanto es la información que ya colapsó, ya mi sistema no aguanta más información. O los enojos no graves, sino la ira esa que dice, ¿de dónde me viene este enojo que miro mi agenda y digo, ah, sí, no, claro, vengo unos días que no hay manera que mi sistema registre más información. Eso sería ese nivel. A nivel físico, muchos síntomas, pero los que más hablan de alta sensibilidad es el respiratorio, el cutáneo y el digestivo. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, entro en todos. Tengo psoriasis, era asmática, ahora la tengo controlado, y el sistema digestivo lo tengo que cuidar. No es el más frágil que tengo, pero lo tengo que cuidar, digamos, ¿no? Son esas cosas que uno dice, a ver, y no es una enfermedad, y no es algo que de golpe empiezo a sentir mal de la panza, ¿no? Y no es que comí nada que me malo, comí bien, ahí algo está diciendo, hay que parar.
o me viene un enojo que no es objetivo, que no es, bueno, es el sistema que ya no puede guardar más información. O sea, no puede almacenar y de alguna manera la tiene que sacar. Sí, claro, acá tenemos un tema, es que si yo siempre saturo el sistema y No se siempre recicla nunca. sostengo estados de enojo o estado de bajón, sí se pueden transformar en algo que hay que derivar y que yo, acompañando gente, tengo que derivar. Es decir, bueno, esto hay que tratarlo en otro ámbito, de alguna manera, ¿no? Porque si se cronifica, bueno, hay que tratarlo. Pero de buenas a primeras son esas situaciones que vos decís, con los chicos se nota un montón, se nota mucho con los más chiquitos, que de golpe tienen un enojo o de golpe se ponen a llorar y vos decís, no le pasó nada. No, Llegaran a no, su tope, sí, llegaron a su llegaron. tope. Y La también clave pasa a veces como de un agotamiento, ¿no? Como que se te acabara la pila a cero y no, y tenés que ir a tirarte un rato o a si bueno, estás en lo que un pasa es que ahí estás dando un tema que para mí es clave en las paz. Para mí la alta sensibilidad tiene algo de fe secular en la gestión, porque yo tengo que aprender a parar, hablando de la agenda, yo tengo que aprender a achicar mi agenda, aun cuando sienta que puedo hacer mucho más. claro, O sea, yo tengo que decir no a cosas que sé que podría, que en mi vida anterior, digamos, o si me midiera con la vara de no altamente sensible, yo podía hacer. No deberíamos esperar a saturarnos, porque cuando nos saturamos, eso nos tira 10 días, andamos arrastrados, o sea, tiene un alto costo. O sea, cuando una persona altamente sensible se satura de verdad. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de parar antes. Por ejemplo, si yo me quiero ir a dormir a las 10:30, 11, tengo que empezar a terminar mi día a las 8. Y yo podría seguir haciendo cosas a las 8, 8:30, 9. En mi vida anterior planificaba clases, hacía cosas a esa hora. Yo tengo que saber que no, que a esa hora tengo que empezar a bajar. Hacer algo de bajar las luces, pintar mandalas, escuchar una música que me calme, porque mi sistema ya está saturado aunque yo no me dé cuenta. Mi sistema ya está pasado de información. Entonces, el desafío para todo el mundo, para las paz es empezar a aprender a no llegar a saturarnos. sí. Aprender Parar a antes de que sea demasiado tarde y aprender mucha antes que sea. autoescucha, ¿no? Mucha autopercepción, a ver cómo estoy ya abrumada, estoy ya desgastada. Eh, Me Mucho parece que uno a escaneo, veces, mucho como escaneo, eso, a eso voy, sí. Si no, uno sí. es como que sigue en piloto automático de tengo que hacer tal y cual, y todavía mi cuerpo obviamente tira de ahí, pero como vos decís, no permitirnos llegar hasta el límite de después de que sea más alto el precio, ¿no? Empieza a recaer sobre la salud y un montón de cosas que son fundamentales. Lo que pasa es que ahí, al principio, no alcanza el escaneo. Al principio tengo que hacer las 2 cosas: achicar la agenda, sabiendo lo que una persona altamente sensible necesita, aunque mi cuerpo quiera tirar más, y aprender el escaneo. Pero durante un tiempo yo tengo que tener una agenda cuidada, poniéndome límite a mí, digamos, ¿no? Eh, Saber que si yo viernes, sábado y domingo voy a reuniones sociales, viernes, sábado y domingo estoy recibiendo información de estado de ánimo, de cuestiones que pasan en otros lugares que me llenan el sistema. Entonces yo ya tengo que tratar de que no me pase eso, de alguna manera. Y para eso tengo que achicar la agenda. Después, una vez que yo logré achicar la agenda y encontrar una rutina pass friendly, el escaneo ya es más claro. Yo ya aprendí a registrarme. Yo ya me doy cuenta si me chequeo, digo, no, yo hoy no, después de esta hora yo no, hoy no voy a poder. Pero al principio no sucede eso. Al principio el escaneo solo no alcanza. Porque de verdad que estamos acostumbrados a empujarnos, nos hemos empujado toda la vida para poder, digamos, de alguna manera. Yo daba 40 horas frente a curso de clase en la semana, durante 25 años. O sea, durante 25 años me empujé y tuve que parar un poco abruptamente, digamos, de alguna manera, de decir, bueno, ¿no? Y después me empecé a dar cuenta, no, sí, claro, este ritmo yo no lo quiero, pero tuve que hacerme cargo de dejar de hacer cosas que yo sabía que podía, entre comillas, hacer.
Y vos cuando haces ahora el acompañamiento como coach a personas altamente sensibles, los guías y los acompañás para que hagan estos escaneos y estas agendas nuevas. Y claro, Y en realidad lo que yo hago primero es explicarles, conversar juntos sobre de qué se trata el rasgo, cuál es el diseño, la explicación médica, psicológica, ¿no? De qué se trata, que lo conozcan, que se fijen, porque esto es otra cosa. Yo no puedo decirle a alguien si es altamente sensible. A mí me llaman, creen que son altamente sensibles, yo explico de qué se trata la alta sensibilidad y si resuena, trabajamos. Y cuando trabajamos, sí, claro, lo que hago, a mí a veces me preguntan, ¿vos das herramientas? No, yo no doy ninguna herramienta, porque nosotros somos una caja de herramientas. Yo visibilizo las herramientas con las que venimos. La capacidad de parar la tenemos, la capacidad de registrar cómo estamos la tenemos. Lo que pasa es que toda la vida la hemos usado para registrar cómo están los demás y qué hacer al respecto, pero no sobre registrarnos nosotros. La percepción de la necesidad de descanso la tenemos. La capacidad de registrar los propios límites la tenemos. La capacidad de sostenerla la tenemos. Lo que yo ayudo es a visibilizarla. Es decir, mirá, fíjate, si dormís 8 horas, vas a ver que mañana te sentís mejor. Duermen una semana 8 horas, se dan cuenta que se sienten mejor y que el sistema está más despejado. Entonces ya el sistema empieza a tomarse más en serio esto de dormir 8 horas. Y si no duermen 8 horas y duermen 5, 3 noches a la semana, se empiezan a dar cuenta. Ah, no, claro, con 5 horas no ando igual. Pero ese registro lo tienen. Agarramos la agenda, trabajamos con la agenda tal cual la tienen. Y después vamos moviendo cosas. Y ellos mismos se van dando cuenta de cuál es su agenda real, cuál es su ritmo. Los padres necesitamos una rutina relativamente predecible, pero a la vez flexible, que nos permita eso que hablábamos hace un rato. Yo me puse esta actividad, la tengo, pero por ahí esta actividad me detonó más de lo que yo pensé. Entonces tengo que tener alguna posibilidad de hacer una micropausa, un recreo, un parate, un escaneo y algo de ese día que yo pueda mover para otro día si hiciera falta. mira, te voy a contar una anécdota, un poco vamos a ir cerrando, pero se me vino a la mente como ejemplo. El otro día venía manejando y hubo un choque, pero fue muy fenomenal. Era un coche incrustado así entre otros dos. Y vos decías, ¿cómo apareció así? Después mi hija encontró un video que justo lo filmaron acá en Montevideo, es todo chico, que el coche vino así, estos frenaron de golpe y él saltó y cayó incrustado. Pero yo pasé por al lado de eso. Quiere decir que hubiera pasado 10 minutos antes por ese lugar y era un choque en cadena muy impresionante. Y después a la noche mi hija salió y yo me quedé medio desvelada porque me quedé asustada de que estaba en auto. Todo eso fue la secuela Claro, de haber visto un choque que me afectó después el sueño, el resto del día. Que otra persona después por ahí se hubiera olvidado, hubiera dicho, ah, bueno, no el me ejemplo es salvé o qué fuerte o no excelente. sé qué, pero es como lo que vos Pero el decís, ¿no? ejemplo es Como excelente, porque vos lo que habría que hacer a partir de eso es ya vos saber que si veo un choque, esa noche mía va a ser difícil. Entonces, es saberlo. Esta previsibilidad le es amigable al sistema. O sea, yo ya saber, si yo vi un choque bravo, es casi como si hubiera chocado yo. Entonces yo tengo que volver a mi casa y entrar a mi casa, ponerme las pantuflas, el pijama, un spray de aromaterapia que me haga bien, como si yo hubiera chocado. Porque mi sistema pasó muy cerca de haber chocado. Entonces por ahí eh, no me desvelo tanto. Le doy cauce a esa información, le doy lugar, me trato compasivamente. Tengo un sí. sistema altamente sensible. Si veo una persona muy angustiada en la calle, esa angustia me la fumé. Entonces yo me tengo que tratar como una persona que pasó una angustia. Y es así. Pero ¿cuáles son las cosas que necesitamos? Muy poquitas. Comer bien, descansar, sentarnos en un sillón cómodo. Autocuidado, autoescucha, Autocuidado, ni siquiera contarlo, porque cuando lo contamos o sea, hay algo en la lo narración, recreamos. Sí. claro, hay algo en la narración, sobre todo en los PAS, que hace que volvamos a pasar por ahí. Entonces yo, por ejemplo, he aprendido, cuando alguien te viene a hacer un cuento, no, un choque. Ay, no sabés, fue un choque. Ya aprendí a decir, es muy necesario que yo escuche esto, Los detalles detalles del drama. claro, si es muy necesario, yo lo escucho, porque también tenemos esta capacidad. Si es muy necesario, yo lo escucho, lo proceso y te digo qué te va a hacer mejor para sentirte más feliz, te pongo un choque. Ahora, si no es necesario, yo entonces ya aprendí a decir,
No, no te contaron, te pasará 1000 veces, no te contaron lo que le pasó a Sultano. ¿Sabés? Me quiero morir, no sabés lo que le pasó. Si es muy necesario que yo lo escuche, lo escucho. Si no, ya aprendí a decir, no lo escucho. Por esto del relato, ¿no? Y volviendo a esto que te decía, necesitamos poco, no es que necesitamos narrarlo, no es que necesitamos escribirlo, no es que necesitamos, depende del tipo de cosas que nos haya pasado, necesitamos una terapia, eso es otra cosa. Pero si yo vi un choque muy bravo, necesito poco, necesito llegar a mi casa, decirme, che, qué bravo ese choque, qué sensación de que tuvimos ahí, ¿no? Hacerme un rico té, una rica comida, ponerme, darme un baño, ponerme zapatos cómodos y decir, che, qué difícil esto. Eso a los paz ya nos baja, Muy bien. Bueno, ya nos interesantísimo todo lo que hablamos. Yo evidentemente me quedaría 2 horas más, pero bueno, me parece que para otro día, como paz, tenemos también nuestro tope de tiempo en que podemos estar sosteniendo la energía así y creo que estamos bien con todo lo que compartiste, a mí me encantó. Pero te voy a hacer la pregunta con la que suelo terminar, que es, si tu labor fuera un puente hacia el futuro o hacia nuevas formas, ¿en qué estaría ayudando a cruzar o cómo sentís que estás haciendo como una especie de... ¿Cuál es tu objetivo, tu misión que vos decís divulgar? Pero divulgar para qué, ¿cómo sería el paso ese que estás dando? Sí, yo creo que para que podamos vivir mejor con nosotros mismos. Yo creo que estoy tratando de que entendamos que vivir mejor con nosotros mismos implica después o a la vez vivir mejor con los demás. Que no hay nada de malo en cuidarse uno, conocerse, tratarse con cariño, respetar sus límites, que por ahí pasa la vida. Y entonces con eso, ¿no? Eh, hay una canción de Baglietto, ¿de qué sirve llegar si no llegan conmigo los que vienen detrás? ¿Viste? Que dice, bueno, llegar, para que vengan con nosotros los que vienen, pero llegar y llegar ese puente, para mí es el cuidado, el cuidado personal. Para mí es descubrir que cuidarnos está bien, que tratarnos bien está bien. Hermoso nuevo paradigma, Sí, muy diferente al que dejamos atrás, así que sí. me encantó ese puente. Bueno, muchísimas gracias, Tuti. La verdad que fue un gusto, un placer y evidentemente nos volveremos a encontrar. Así Evidentemente, yo te agradezco mucho la confianza, te agradezco mucho el interés, el que nos hayamos contactado. Me parece que es importante y me parece que esto recién empieza, me esto parece. recién empieza. Bueno, muchas gracias a todos los que van a escuchar esto. Si quieren comentar, si quieren suscribirse al canal, seguirnos, seguir a Tuti, su canal del Instagram es Vivir con Alta Sensibilidad, Exactamente, como, así, exactamente como el nombre que le pusimos hoy al tema de este episodio de Puentes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima. Un beso, Tuti. Gracias otra vez. chaucito. Chao.